7 años después, Emilio está sentado en la sala de televisión de su padre muerto y se talla la cara con ambas manos. Su mente regresa al presente, al funeral en el que se congregaron fotógrafos de prensa, cantantes, actrices, cómicos, lectores de noticias, edecanes, políticos. Alguien toca la puerta de la sala de la tele. Emilio se levanta y abre. Es Bernardo Garzazada, de los Cerveceros de Monterrey. Es tiempo de terminar con todas nuestras deudas, Emilio. Pa' luego es tarde. Aquí mismo. Atrás del cervecero está el presidente de la República, Luis Echeverría. ¿Cómo estás, Emilio? Dispuesto a hacer un principio, presidente. No vayamos más lejos. Si tú, Garza Sada y O'Farrill hacen una sola televisora, la patria se los agradecerá. Para eso estamos, le responde Emilio al presidente. Terminemos pronto con todo esto. Emilio responde a Echeverría. Al rato tengo una función de cine en mi casa. ¿Qué proyectas? Tercia Farril, dueño del Canal 8 de televisión, competencia de Televicentro del padre de Emilio, que también estaba ahí. Una que prohibí de Pasolini, dice Echeverría. Si quieren, la vemos y después negociamos una fusión de canales de televisión. Sería perfecto. No, presidente, le responde Emilio. No hay mejor lugar que aquí. Un funeral debe tener algo nuevo para no ser inútil. Y Luis Echeverría, Garza Sada, Rómulo O'Farrill y Azcárraga Milmo se acomodan en la sala y cierran la puerta tras de ellos. Desde la guardia en torno al féretro, su hermana, Laura, mira la entrada del presidente de la República y observa a la secretaria de su padre durante 30 años, Amalia Gómez Cepeda, acomodarse los enormes lentes de armazón negro. Sus miradas se cruzan sin gestos y ambas ven la puerta cerrarse. En medio de los rezos, Laura, la hermana mayor que consentía a Emilio de niño, ahora le tiene desconfianza. Con los ojos cerrados en la Basílica de Guadalupe, Emilio piensa en las distancias con su hermana Laura. Todo cambió desde el sábado 13 de noviembre de 1965. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, había organizado en Acapulco una fiesta para el jefe en América Latina de la NBC, Donald Mackenzie, y su esposa, que duraría todo el fin de semana. Fernando Díez Barroso, el marido de Laura, seguro heredero del emporio televisivo, los acompañaría en el avión privado de Telesistema Mexicano, un bombardero B-26 de la Segunda Guerra Mundial, arreglado con motores de DC-6. Emilio, el príncipe idiota, tenía que subirse a ese avión a las 12:30 de ese sábado, pero no llegó, como ya era su costumbre. Un día antes, cabalgando con su amante Nadine Jan en el club hípico francés, se cayó del caballo y se luxó la pierna derecha. Esa noche de 1972, Laura no deja de sospechar de esa coincidencia, ocurrida 7 años antes, como tampoco puede olvidar los rumores de que alguien vio a su hermano Emilio conversando en los pasillos de Chapultepec 18 Televicentro con el mecánico del avión, Misael Robles, el jueves. Dicen que se hablaban al oído, inclinándose uno sobre el otro. Emilio tenía la mano derecha sobre la clavícula de Misael en un gesto extraño. Él nunca tocaba a los empleados ni se dejaba tocar por ellos, salvo que fueran actrices y tuvieran un pico de pato. Eso es lo que Laura escuchó. El jueves Emilio tocaba al mecánico chato. Se secreteaba con el mecánico del avión de la televisora. El viernes se caía de un caballo y se disculpaba de asistir a la fiesta en Acapulco en honor a los directivos de la NBC. El avión despegó sin Emilio, pero sí con el marido de Laura, Fernando Díez Barroso, el director de finanzas de Telesistema Mexicano, seguro heredero del emporio televisivo. El avión despegó sin Emilio, pero sí con Rómulo O'Farrill Ávila, director a sus 23 años de prensa y publicidad de Telesistema Mexicano. El avión despegó con el matrimonio Mackenzie, Donald y Marcia, y Hubert Gales, asesor de la NBC. El avión despegó sin Emilio, y de pronto, mientras ganaba altura, se desplomó sobre el lodo del lago de Texcoco, apenas a 5 kilómetros del hangar del aeropuerto de la Ciudad de México. Falló el motor derecho. Simplemente se quemó apenas despegar. El avión con matrícula XB PEX derrapó sobre el lago y se le peló el fuselaje de la panza, desde la cabina hasta la cola. El esposo de Laura, el seguro heredero de la televisora, murió ahogado en el lodo. También la señora Mackenzie.
También Rómulo O'Farrill III. Ni un rasguño sufrieron el capitán Alberto Zárate, ni el copiloto José Mendecoa. En eso pensaba Laura mientras veía la puerta cerrándose con el presidente Echeverría, su hermano Emilio y los descendientes de los Garzazada y los O'Farrill adentro. Pensaba en otro velorio, el de su esposo, apenas a unas cuadras de este, en Avenida Reforma 1830, la noche del sábado 13 de noviembre de 1965. Debido a los rumores, Laura comenzó a ver a su hermano chico, Emilio, con desconfianza. Un día de 1966, Laura hubiera querido una charla con su hermano largamente imaginada. ¿Por qué no te subiste en el avión en el que murió mi Fernando, ahogado en lodo, Emilio? En barro. ¿Será porque era Díez Barroso? Se burlaría Emilio. Te vi hablando con el piloto. Hablamos de fútbol. ¿De qué otra cosa? Qué casualidad que te caíste un día antes del caballo. Mira, desde entonces no puedo apoyar bien la pierna derecha. Yo pagué ese día. Fernando, Rómulo y el gringo pagaron al día siguiente. Así es la vida. En todo caso, tú fuiste la beneficiaria. Te quedaste con sus acciones. Y tú tampoco ibas en ese avión, hermanita. Lo cierto es que con la muerte de Fernando Díez Barroso, el padre empezó a ver a su hijo, el príncipe idiota, no como fácil heredero, sino como alguien que era capaz de todo para hacerlo. Eso no hizo más que aumentar la tensión familiar. Resultó que Nadine Jan le dio el único nieto varón. El abuelo se negó a ir al bautizo. Llegó en cambio Guillermo Cañedo, el del fútbol, el del Estadio Azteca. No te necesito, le dijo Emilio a su padre cuando éste le preguntó por el nieto. Y a ojos de Laura, su hermanito Emilio se había endurecido, mordido por una fe en su propia omnipotencia, atribuible solo a sus lazos con los poderosos. Apenas 6 meses después del accidente del avión, el presidente Díaz Ordaz lo había nombrado asesor en radio y televisión, y tras la matanza del 2 de octubre del 68, Emilio presumía una caja fuerte en su despacho. Aquí están los huevos del presidente, y sonreía satisfecho. La leyenda creada por él mismo contaba que en esa bóveda se guardaban las filmaciones en 16 milímetros de lo que sucedió en la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Como en cientos de sucesos, los reporteros de Televisa hacían su trabajo, pero sus notas no eran transmitidas sino almacenadas en aquella bóveda de los chantajes. Relaciones con Díaz Ordaz y Echeverría le servían a Emilio para fortalecerse dentro de la empresa de su padre, sobre todo cuando se trataba de proyectos que no tenían respaldo. Por ejemplo, la inauguración del Estadio Azteca, construcción que casi le cuesta la camisa a Telesistema Mexicano y que enemistó a los cerveceros Garza Sada de Monterrey con los Azcárraga. Ahí, a la inauguración del Estadio Azteca, el 29 de mayo de 1966, Emilio y el presidente Gustavo Díaz Ordaz fueron recibidos con rechiflas porque habían llegado con 2 horas de retraso. El noticiero de la televisión celebró el inicio del Estadio Azteca, empate a 2 entre el América y el Torino, y jamás dijo que eso había estado a punto de convertirse en un motín de aficionados al fútbol, del que los poderosos, los que nada sabían de ese deporte de pobres, escaparon en helicóptero. Lo que se veía en la pantalla era un noticiero nuevo, 24 horas, cuyo conductor, Jacobo Zabludovsky, llevaba unos enormes audífonos en la cabeza y tenía un teléfono rojo al lado. Por el teléfono podían hablarle el presidente de la República o el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Por los audífonos, los dos Emilios. Las cuatro fuerzas casi siempre estaban del mismo lado, pero mantenían en jaque al conductor, de haber estado algún día en desacuerdo, a cual hubiera obedecido el lector de noticias. Nunca había sido el dinero lo que movía a su hermano Emilio. Eran las mujeres, los viajes, pero a partir del accidente era el poder. Un día, por ejemplo, iba a visitar a Madrid a los dueños de la revista Teleguía, los hermanos Carlos y Rafael Martínez Amador. Entre calamares y vino, Emilio era más de hamburguesas y sándwiches de chocolate. Les ofreció lo que quieran por su revista de televisión. No está a la venta, es nuestra y seguirá así por mucho tiempo, respondió Carlos Amador, sirviéndose más de la botella de Rioja. Y al mes siguiente, los hermanos Amador estaban al teléfono con el secretario de Gobernación de Echeverría, Mario Moya Palencia,
quien controlaba el papel para hacer periódicos y revistas en todo México. Usted nos quitó el papel, licenciado. No se vale. No fui yo. Arréglense con Emilio. Y los Amador acabaron vendiendo Teleguía por menos de la mitad de lo que Emilio había ofrecido. Así que Laura miró la puerta cerrarse detrás del presidente Echeverría, con Rómulo O'Farrill, que había perdido a su hijo en el accidente aéreo, y Bernardo Garza Sada, en representación de los cerveceros de Monterrey, enojados por la falta de pagos en el asunto del Estadio Azteca, sin que Laura lo pudiera ver, adentro de la sala de televisión, al lado de la habitación del féretro, al lado del velorio con rezos y los llantos de María Félix y Cantinflas, al lado del cadáver del padre. Emilio repartió los mandos de la televisora. A usted, don Luis, se dirigió el presidente Echeverría. Le dejo el control de los noticieros. A nosotros nos interesa entretener, no angustiar. El presidente Echeverría había definido unos meses antes su idea de los medios de comunicación mexicanos así. Quiero tratar con una sola televisora, no con dos, ni con tres. Arreglen sus desacuerdos y tendremos un acuerdo. Lo cuerdo es el acuerdo. Se creía un hombre de frases célebres. A ustedes, les dijo Emilio a los Garzazada. Les dejo todo lo que suceda en los foros de San Ángel. Las telenovelas, que se les dan bien a los regiomontanos. Eran los estudios de Canal 8, antes usados por Jorge Estal en el revelado de películas de cine. Esa noche, al lado del cadáver de su padre, Emilio le dejó a O'Farrill la presidencia del consejo, y él se quedó con las acciones y la presidencia de lo que a partir de ese día sería el monopolio de la televisión mexicana. ¿Cómo nos vamos a llamar?, preguntó O'Farrill. Televisión vía satélite, respondió Emilio, un fanático de los viajes al espacio, los extraterrestres y las estrellas. ¿Tele vía satélite?, escribió el presidente Echeverría en la servilleta que había debajo de su vaso con agua. Sin que Laura, viuda de Díez Barroso, lo supiera, ahí adentro, ese 23 de septiembre de 1972, se fundó Televisa. De eso se acordaba Emilio, más de 20 años después, con un cáncer imbatible, tapándose la nariz de los olores persistentes de los peregrinos en la Basílica de Guadalupe, aquella madrugada de 1996. Emilio cerró los ojos. ¿Algo de lo que pedir perdón, tigre?, le preguntó el arzobispo Norberto Rivera. No lo necesito, le respondió Emilio. No había que pedir perdón ni por accidente del avión, el XBPEX, ni por negociar en el funeral de su padre la creación de Televisa, ni por su hermana Laura, ni por tantas exmujeres a las que había lastimado. Abrió los ojos, vio la imagen de la Virgen, escuchó la voz del lucero, son tus ojos dos luceros. Vio a la muchedumbre hedionda pasar delante de la imagen guadalupana persignándose, al arzobispo maquillándose para salir en las pantallas para dictar la homilía, y se miró las manos llenas de pecas, flores de panteón las llamaban, y temblorosas. Había resuelto su duda. De la propia vida, nunca hay que pedir perdón.